Perfecto, le solté a mi nuera Rebeca el día que con una sonrisa demasiado satisfecha me anunció que 25 parientes suyos vendrían a pasar la Navidad en mi casa. Me iré de vacaciones. Ustedes se encargan de cocinar y de limpiar. Yo no soy la sirvienta de nadie. La vi empalidecer como si una corriente helada se hubiera colado por la ventana. Me llamo me llamo Esdentín. Aurora Beltrán, tengo 66 años y desde hace 5 he sido tratada como la empleada invisible de mi propio hogar. Todo empezó cuando mi hijo Mateo se casó con esa mujer. Desde el primer día, Rebeca decidió que yo era parte del mobiliario, pero uno que obedecía órdenes. Aurora, sírveme café. Aurora, recoge esto. Aurora, prepara la comida para mis invitados. Yo, ingenua, siempre decía que sí. Me repetía que era por mantener la paz familiar. Pero ese martes de diciembre, con la tarde filtrándose en tonos ámbar por la ventana de la cocina, cruzó la puerta sin tocar como solía hacer. Y sentí que algo en mi interior hacía un pequeño clic como una pieza que por fin encaja o se rompe. Venía envuelta en un vestido rojo carísimo que seguramente había salido de la tarjeta de mi hijo. Sus tacones picaban sobre el piso como gotas de lluvia enfurecida. Aurora, tengo noticias maravillosas, dijo con su tono empalagoso, ese que usaba cuando quería que aceptara sin protestar. Toda mi familia pasará la Navidad aquí. Solo son 25. 25. Lo decía como si estuviera pidiendo un vaso de agua. A veces sentía que para ella, yo no era una persona sino un aparato que cocina y limpia sin quejarse. Se dejó caer en mi silla, cruzó las piernas con maestría teatral y empezó a enumerar nombres como quien repite un inventario. Ya hablé con mi hermana Irene, mi primo Fabián, mi cuñado Álvaro, mi tío Esteban. Todos vendrán. También mis sobrinos, los hijos de Irene, y algunos primos segundos. Será una Navidad perfecta, dijo, haciendo una pausa para disfrutar anticipadamente de mi supuesta cara de angustia. Por supuesto, tú te ocuparás de todo, la comida, la limpieza, servir. Ya sabes. Cada palabra era un golpe seco. Me vinieron a la mente todas esas cenas que yo había preparado para sus amigos, mientras ella presumía como si fuera obra suya. Las mañanas en que recogía su desastre mientras ella dormía hasta tarde. Los días completos en que yo no existía más que para atenderla. Necesitaremos 3 pavos por lo menos, continuó como si yo fuera muda. Y ese postre de turrón que haces. Ah, y tendrás que decorar toda la casa. Quiero que se vea impecable para las fotos de Instagram. Esperó su acostumbrado, sí, Rebeca, pero esta vez el silencio era distinto. Era más espeso, más frío, más decidido. La miré fijo con una calma que me recorrió la piel como una brisa inesperada. Perfecto, repetí. Su sonrisa empezó a resquebrajarse como pintura vieja, desprendiéndose de la pared. Será una Navidad perfecta para ustedes, porque yo no estaré aquí. El silencio que cayó fue tan denso que hasta el ventilador del techo pareció detenerse. ¿Cómo que no estarás aquí?, logró preguntar con la voz hecha un hilo. Enderezó la espalda intentando recomponer su postura de reina del drama. Lo escuchaste bien. Me voy de vacaciones. Ustedes pueden cocinar, limpiar y servirse solos. Yo no soy su empleada. La vi perder todo el color. Sus manos temblaron. La taza golpeó suavemente el platillo. Por primera vez en 5 años no tenía palabras. Pero Aurora, balbuceó. Ya les dije a todos que vinieran. Ya está todo listo. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi casa. Esas 3 palabras se estrellaron en la cocina como un relámpago. Rebeca abrió la boca escandalizada antes de levantarse de golpe. Sus tacones esta vez repiquetearon con rabia y miedo. Esto es absurdo. Mateo no permitirá algo así. Mateo puede decir misa. La decisión está tomada. Pero ella no sabía, nadie lo sabía, que yo llevaba meses preparando esto, y que mis motivos pronto los iban a dejar mudos. El rostro de Rebeca se deformó en cuestión de segundos, shock, luego furia. Sus mejillas se encendieron y sus ojos se afilaron como los de un depredador acorralado. Se acercó demasiado, invadiendo mi espacio
como siempre hacía cuando buscaba intimidarme. ¿Sabes qué, Aurora? Siempre supe que eras una egoísta. Pero esto es el colmo. Su voz se volvió un veneno lento goteando desprecio. Mi familia viene desde lejos, algunos desde Colombia. Y tú vas a arruinarles la Navidad por un capricho. Capricho. 5 años de abuso emocional reducidos a una palabra ligera. Sentí la rabia levantarme como marea, pero me mantuve firme. Aprendí a base de golpes silenciosos a no regalarle mis emociones. Ese no es mi problema, respondí, y esa calma la desconcertó aún más. Es nuestra casa, gritó incapaz de contenerse. Mateo es tu hijo. Algún día esta casa será nuestra. Ahí estaba, lo que nunca había dicho en voz alta. Para ella, yo era un estorbo temporal, un muro que habría que derribar antes de heredar lo que yo levanté con décadas de esfuerzo. Interesante punto de vista, murmuré. La vi tragar saliva como si apenas se diera cuenta del error que acababa de cometer. En ese instante, escuché las llaves girar en la puerta principal. Mateo había llegado. Rebeca salió disparada hacia él, como una niña corriendo a acusar. Sus tacones sonaron apresurados, casi desesperados. Mateo, Mateo, tu madre se volvió loca. Dice que no ayudará en Navidad. Dice que se irá de vacaciones y nos dejará solos con toda mi familia. Las escuché desde la sala, su voz chillona atropellada y la de Mateo baja confundida. Unos minutos después, escuché sus pasos aproximarse a la cocina. Mi hijo Mateo apareció en el umbral con el traje arrugado y el cansancio marcado en la frente, como si el día le hubiera exprimido el alma. Detrás de él venía Rebeca pegada a su sombra con los brazos cruzados y ese gesto altanero que anunciaba que esperaba un veredicto a su favor. Mamá, empezó Mateo usando ese tono paternalista que había adoptado desde que se casó. Rebeca me contó sobre tu decisión. ¿No crees que estás siendo un poco dramática? Mi propio hijo reducía mi dignidad a un arrebato. Sentí un frío denso en el estómago como una piedra que por fin encontraba su sitio. No, Mateo, no es drama. Es claridad. Pero mamá, es Navidad, es tiempo de familia. Rebeca ya invitó a todos. No podemos cancelar ahora. Yo no dije que cancelaran, respondí. Dije que yo no estaré aquí. Rebeca dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros como un muro ansioso. ¿Ves lo que te digo? Se ha vuelto completamente irracional. ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Qué se supone que voy a decirles? La verdad, contesté sin elevar la voz. Que asumiste que yo sería su empleada sin consultarme. Y que te equivocaste. Mateo exhaló hondo, pasándose la mano por el cabello, un gesto que siempre usaba cuando no sabía cómo manejar una situación. Mamá, sé razonable. Sabes que Rebeca no puede cocinar para 25 personas sola. ¿Y por qué no?, pregunté, sintiendo cómo la tarde se espesaba en la cocina. Yo lo he hecho durante años para sus fiestas. Ya va siendo hora de que aprenda. Pero yo trabajo, protestó Rebeca con indignación. No puedo pedir días libres para cocinar. Mi carrera es importante. Su carrera. Un empleo de medio tiempo en una boutique que solo consiguió porque Mateo movió contactos, pero claro, era más importante que mi tiempo, mi salud o mi paz. Entonces contraten catering, sugerí con una sonrisa suave, casi amable. Hay servicios muy buenos en Barcelona. El catering cuesta una fortuna, saltó Mateo. ¿Por qué gastar miles de euros cuando tú puedes? Se detuvo de golpe. Cuando tú puedes hacerlo gratis, como siempre. El silencio se abrió entre nosotros como una grieta que crecía sin anunciarse, profunda, imparable. Rebeca y Mateo intercambiaron miradas inquietas, intentando calcular cómo hacerme retroceder. Mira, mamá, comenzó Mateo con voz más suave. Sé que últimamente has estado sensible. Quizá estés pasando por, ya sabes, cambios hormonales. Me estaban reduciendo a un estereotipo patético. Sentí la furia hervir lenta, densa, como agua olvidada al fuego. No hay nada hormonal aquí, Mateo. Lo que falta es respeto.
Durante 5 años ni tú ni tu esposa me han mostrado el más mínimo. Eso no es verdad, saltó Rebeca. Siempre te hemos tratado bien. Eres parte de la familia. Parte de la familia que sirve, que limpia, que cocina, para que ustedes vivan cómodos. Parte de la familia que jamás es consultada, pero siempre debe obedecer. Mateo se acercó y puso una mano en mi hombro como cuando era niño y buscaba convencerme de algo. Pero ese niño ya no estaba. Está bien, mamá dijo. Entiendo que estés molesta, pero piensa, es solo una semana. Después de Navidad, todo vuelve a la normalidad, la suya, donde yo era un fantasma útil, donde mis sentimientos no existían, donde mi casa se había convertido en su hotel. No, Mateo, las cosas no volverán a la normalidad, porque mañana me voy. Los dos se quedaron inmóviles. Rebeca reaccionó primero con un chichillido agudo. Mañana con firmeza, saboreando el miedo que empezaba a asomar en sus ojos. Ya lo tengo todo organizado. Y sí que lo tenía, aunque no como ellos imaginaban. Esto es una locura, gritó Rebeca caminando de un lado a otro de mi cocina como una fiera encerrada. No puedes irte mañana. Mi familia llega en 3 días. Pues deberías haber pensado en eso antes de asumir que yo estaría aquí fregando tras ellos. Lavé mi taza con calma, dejando que el agua tibia corriera, escuchando el golpeteo suave, como si marcara mi decisión. Mateo permaneció quieto, cambiando el peso de un pie al otro, atrapado entre su esposa y su madre, como si observase un duelo imposible. Mamá, por favor, susurró. Al menos dinos a dónde vas y cuándo volverás. Voy a visitar a mi hermana en Mallorca, mentí con suavidad, y regresaré después de Año Nuevo. La mentira cayó con la naturalidad de una verdad. Era necesaria. Aún no podían saber mis verdaderos planes. Después de Año Nuevo, Rebeca casi se atragantó. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ya les dije a todos que vengan. Mi tío Esteban ya compró sus vuelos desde Colombia. Irene canceló sus planes. Fabián pidió días libres. Esos son sus problemas, no los míos. La desesperación empezó a desplazar la rabia en su rostro. Sus manos perfectas y bien cuidadas temblaban mientras se aferraba a la encimera, como si el mármol pudiera salvarla. Aurora. Su tono cambió de golpe. Ahora era suave, casi meloso. Sabes que siempre te he considerado como una segunda madre. Eres tan importante para mí, para nosotros. No puedes abandonarnos así. Ahí estaba. El cambio de táctica, de fiera a víctima, de gritos a manipulación. La había visto usar ese truco con medio mundo, pero yo ya no mordía el anzuelo. Si de verdad me vieras como una madre, respondí sin temblar, no me tratarías como una sirvienta. Pero no te trato como una sirvienta, insistió. Simplemente pensé que disfrutabas cocinando para la familia. Pensé que te gustaba sentirte útil. Útil. La palabra me atravesó como un cuchillo helado, lento, certero, inevitable. Durante 5 años me convencí de que ser útil era la manera de mantener la paz, de asegurarme que aún tenía un lugar en la vida de mi hijo. Pero ese espejismo se rompió al fin. Ser útil no me había dado un sitio. Me había convertido en una sombra dentro de mi propia casa. ¿Sabes qué, Rebeca?, dije con una calma inesperada. Tienes razón. Me gusta sentirme útil. Pero ahora seré útil para mí misma por primera vez en mucho tiempo. Mateo intervino de nuevo y su frustración se marcó en cada surco de su rostro. Mamá, esto no es justo. ¿Sabes que no tenemos dinero para contratar catering para 25 personas? El depósito del apartamento nuevo nos dejó sin ahorros. Apartamento nuevo. Las palabras me golpearon como una corriente de aire helado. Era la primera vez que oía algo así. Mis ojos se entornaron. Algo dentro de mí se tensó. ¿Desde cuándo están planeando mudarse? ¿Y por qué no me habían dicho nada? ¿Qué apartamento nuevo?, pregunté con una curiosidad que rozaba el filo del peligro. Rebeca y Mateo intercambiaron esa mirada que solo comparten los culpables. Bueno,
empezó Mateo mirando al suelo como un niño pillado en mentira. Íbamos a contártelo después de las fiestas. Encontramos un sitio increíble en el centro, 3 habitaciones, vista al mar, gimnasio, todo nuevo. Suena costoso, murmuré manteniendo una serenidad que apenas contenía el torbellino de mis pensamientos. Bueno, sí, admitió, pero vale la pena. Y no te preocupes, no nos iremos lejos. Solo unos 30 minutos de aquí. 30 minutos. Lo suficiente para tener su independencia y lo suficientemente cerca para seguir entrando y usando mi casa como su comedor gratuito. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo piensan pagarlo?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El rostro de Rebeca se iluminó como si acabara de ver una rendija de esperanza. Por eso es tan importante que tengamos una Navidad perfecta. Mi tío Esteban es muy generoso cuando queda impresionado, y mi cuñado Álvaro tiene buenas conexiones en bienes raíces. Si todo sale bien, podrían ayudar con el negocio de Mateo, añadió casi orgullosa. Ahí estaba la verdad. La Navidad no era familia ni tradición, era negocio. Era un espectáculo montado para que los parientes ricos invirtieran dinero. Y yo, claro, era la pieza indispensable para que el teatro funcionara. Entiendo, murmuré, dejando que un silencio pesado se instalara entre nosotros. Ellos esperaban que me retractara, que cediera. Entonces necesitan que su Navidad sea perfecta para impresionar a los parientes ricos. Exactamente, respondió Rebeca de inmediato aliviada. Sabía que lo entenderías. Eres tan inteligente, Aurora. Siempre sabes qué es lo correcto. Lo correcto. Durante 5 años lo correcto había sido entregarme, borrarme, aguantar. Pero ahora lo correcto tenía un significado completamente distinto. Tienes razón, Rebeca. Sé exactamente qué es lo correcto, y por eso mi decisión no cambia. Me voy mañana. La esperanza se evaporó de sus rostros como vapor en una ventana fría. Rebeca empezó a respirar rápido, casi con un ataque de pánico. No puedes hacer esto. No puedes arruinar nuestro futuro por un berrinche. No es un berrinche, le confirmé sin subir la voz. Es una decisión pensada. ¿Y qué van a pensar mis familiares cuando lleguen y no haya nadie para recibirlos? ¿Qué van a pensar cuando vean que no hay comida? Que su sobrina los invitó sin capacidad para ser anfitriona, y estarán en lo cierto. Mateo se acercó. Su desesperación era casi un susurro que llenaba la habitación. Mamá, por favor, si necesitas vacaciones podemos posponerlo. Después de Año Nuevo puedes ir donde quieras el tiempo que quieras. Te pagamos el viaje, el hotel, todo. ¿Pagarme el viaje? ¿Con qué dinero si acababan de decir que no tenían ahorros? Y además, llegaba 5 años tarde. La oferta suena generosa. Mateo, dije, pero ya tomé mi decisión. Esto es chantaje emocional. Estalló Rebeca, su máscara de dulzura cayendo por completo. Estás usando nuestra situación para manipularnos. Chantaje emocional. La palabra flotó en el aire como una acusación que no les pertenecía. Porque si eso era chantaje, ¿qué habían hecho ellos conmigo durante 5 años? ¿Sabes qué es chantaje emocional? Rebeca, mi voz fue un filo suave. Hacerme sentir culpable cada vez que no quiero cocinar para tus amigas. Decirme que una buena suegra siempre pone a la familia primero. Asumir que debo limpiar después de sus fiestas porque estoy jubilada y no tengo nada mejor que hacer. Cada frase cayó como un disparo bien dirigido. Vi cómo ambos encogían los hombros, apenas un gesto mínimo, pero revelador. Sabían que era verdad. Eso no es lo mismo, balbuceó Rebeca sin fuerza. Tienes razón, admití. No es lo mismo, porque lo que ustedes han hecho es muchísimo peor. La cocina quedó sumida en un silencio espeso. Podía oír el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, la respiración irregular de Rebeca. Y debajo de todo eso, el sonido nítido de mi libertad acercándose paso a paso. Mañana cambiaría todo. Y ellos no tenían ni idea. Esa noche, mientras Rebeca y Mateo discutían en la sala en susurros ahogados, yo me encerré en mi habitación. Encendí mi laptop.
La luz de la pantalla iluminó mis manos como si fuera el comienzo de algo inevitable. Había llegado el momento de poner en marcha la segunda fase de mi plan, un plan que llevaba meses germinando desde que descubrí algo que transformó por completo mi percepción de mi encantadora nuera. 3 meses atrás, mientras limpiaba el estudio de Mateo como una idiota dócil, encontré una carpeta perdida entre montones de papeles. Una carpeta gruesa, olvidada, llena de estados de cuenta, correos impresos y documentos legales. Al principio creí que eran cosas de su trabajo, pero hubo un detalle que me detuvo. El nombre de Rebeca aparecía una y otra vez incrustado en transacciones que no entendía. Esa noche, cuando ambos se fueron a dormir y la casa quedó envuelta en ese silencio nocturno que se cuela por debajo de las puertas, regresé al estudio. Revisé cada hoja como quien examina piezas de un crimen, y lo que descubrí me dejó helada, como si la corriente fría de la madrugada se hubiera clavado en mis huesos. Rebeca estaba gastando dinero que no existía. Muchísimo dinero. Tarjetas de crédito a nombre de Mateo que él jamás había visto. Préstamos personales usando mi casa como garantía. Compras compulsivas en boutiques de lujo que sumaban más de 50.000 euros en deudas. Pero lo peor aún no estaba ahí. Entre los papeles encontré correos que compartía con sus amigas explicando cómo manipular a Mateo para que no descubriera nada, estrategias para mantenerlo ocupado mientras ella seguía comprando. Y lo más escalofriante, un hilo donde planeaba convencerlo de vender la casa para invertir en su futuro. Mi casa. La casa donde viví 30 años pagada con mi esfuerzo, mis horas extra, mis renuncias. Rebeca quería liquidarla para cubrir sus vicios de compras. Aquella noche no pegué un ojo. Me quedé en vela hasta que amaneció con el zumbido del ventilador girando lento mientras tragaba esa mezcla amarga de traición y lucidez. Y junto con la devastación nació algo más: determinación fría. La clase de claridad que solo aparece cuando ya no queda nada que perder. A la mañana siguiente, inicié mi propia investigación silenciosa. Contraté a un detective privado discreto recomendado por mi abogado hace años. Le pedí que siguiera cada rastro financiero de Rebeca. Lo que encontramos superó mis peores sospechas. No solo era el gasto compulsivo, Rebeca también había mentido descaradamente sobre su trabajo. Esa gran carrera en la boutique era de medio tiempo, mal pagada, casi simbólica. Le había dicho a Mateo que ganaba 3 veces más. ¿De dónde salía el dinero para seguir alimentando su vida de lujo? De las tarjetas ocultas, por supuesto. Y todavía había más. Rebeca llevaba años diciendo a su familia que teníamos más dinero del real, que Mateo tenía un negocio próspero, que yo almacenaba una fortuna, que la casa valía el doble de su precio, todo para mantener su fachada de mujer perfecta y bien casada. Ahora sentada en mi habitación en penumbra con la luz azulada de la laptop, iluminando mi rostro por primera vez en meses, sonreí. Había actuado a tiempo y ellos ni lo imaginaban. Primero moví todos mis ahorros a una cuenta nueva en un banco diferente. Una cuenta sin rastro para Mateo a la que jamás tendría acceso. Luego consulté con mi abogado cómo blindar legalmente la propiedad de la casa. Había formas y muy contundentes. Pero mi golpe maestro fue otro: contacté a la familia de Rebeca directamente. No a todos, solo a los que importaban: su tío Esteban, empresario en Colombia, su cuñado Álvaro, agente inmobiliario, y su hermana Irene, una mujer con reputación intachable en finanzas. Les envié correos correctos, educados, presentándome como la suegra preocupada. Les planteé que temía por la estabilidad económica de los jóvenes y, por accidente, adjunté algunos extractos bancarios muy delicados. Las respuestas llegaron rápido. Esteban estaba indignado por haber sido engañado. Álvaro canceló cualquier apoyo inmobiliario. Irene amenazó con venir personalmente a poner orden en la vida de su hermana menor. Lo mejor era que ninguno le había dicho nada a Rebeca. Todos esperaban confrontarla en la reunión navideña. Una reunión que ya no tendría anfitriona ni banquete, ni el paraíso de mentiras que ella vendió durante meses.
En ese instante mi móvil vibró. Un mensaje. Era de Esteban. Señor Aurora, después de revisar los documentos que nos envió mi familia, y yo hemos decidido llegar un día antes. Queremos hablar con Rebeca antes de la celebración. Podemos llegar el 23 por la mañana. El 23 por la mañana, justo cuando yo estaría haciendo mi maleta. Una alineación perfecta del destino. Le respondí. Por supuesto, Esteban. Será un placer recibirlos. Solo debo avisarle que ese mismo día salgo de viaje. Rebeca y Mateo serán sus anfitriones. Su respuesta no tardó. Perfecto. Es exactamente lo que necesitamos. Apagué el portátil y me recosté en la cama con una sonrisa lenta, profunda, casi peligrosa. Durante 5 años fui la víctima silenciosa, la suegra sumisa, la criada gratuita. Pero mientras ellos pensaban que yo servía callada, yo observaba, aprendía. Entendía cómo funcionaba la familia política que me había tocado. Rebeca se creía astuta, manipuladora, calculadora, pero subestimó a la mujer que le limpiaba el desorden. Creyó que mi edad, mi aparente mansedumbre significaban debilidad. Mañana al amanecer, mientras ella siguiera dormida entre sábanas que yo había lavado, yo estaría cerrando mi maleta. No rumbo a Mallorca, como le dije. Mi verdadero destino era un hotel de lujo a 1 hora de distancia con una suite reservada para 2 semanas vista al océano. Desde allí vería como espectadora privilegiada el derrumbe del pequeño reino de mentiras que Rebeca había construido. Vería a su familia descubrir la verdad. Vería a Mateo abrir finalmente los ojos ante la mujer con la que se casó. Vería cada pieza de su mundo manipulado caer, una por una. Y lo más irónico de todo era que yo no tendría que mover ni un dedo para que todo ocurriera. Rebeca había cavado su propia tumba con años de mentiras. Yo simplemente le quité la pala y señalé a su familia dónde mirar. Afuera escuché que la discusión en la sala se había apagado al fin, pasos tensos, puertas cerrándose, el eco de un conflicto que nadie se atrevía a nombrar. Pero yo dormí profundamente esa noche. Por primera vez en 5 años, me dormí con la sonrisa tranquila de quien sabe que la justicia, aunque tarde, llega. A las 6 de la mañana mi despertador sonó como un pequeño himno de libertad. Me levanté liviana, casi rejuvenecida. Me duché sin prisa, el vapor tibio llenando el baño como una caricia que no recordaba. Después empecé a hacer mis maletas. Cada prenda doblada era un ladrillo menos de la prisión en la que había vivido. Cada objeto guardado en silencio era un recordatorio de que ya no era la criada de nadie. Rebeca y Mateo aún dormían profundamente. Escuchaba sus respiraciones lentas desde el pasillo mientras bajaba mis maletas por las escaleras. Dejé una nota en la mesa de la cocina junto a las llaves de repuesto. He decidido adelantar mi viaje. La casa queda en sus manos. Que disfruten su Navidad perfecta. Aurora. Lo que la nota no decía era que había hecho ciertos ajustes antes de irme. Vaciar la despensa. Dejar el refrigerador sin un solo huevo. Después de todo, si iban a recibir a 25 personas, era hora de que aprendieran a ser anfitriones de verdad. También guardé bajo llave mi vajilla fina, mis manteles buenos, mis adornos navideños. Si querían impresionar, que lo hicieran con sus propios recursos. Pero mi toque final fue cancelar el servicio de limpieza que venía 2 veces por semana. Un servicio que yo llevaba años pagando, aunque Rebeca se pavoneara, diciendo que mantenía la casa impecable. A partir de hoy podría comprobar en carne propia lo que significaba mantener un hogar sin ayuda. El taxi llegó puntual a las 7. Mientras el conductor acomodaba mis maletas, miré la casa por última vez. 30 años de vida, de risas, de trabajo. Una casa que fue fortaleza, después cárcel, y ahora nuevamente territorio mío. Porque aunque me fuera por un tiempo, seguía siendo mi hogar, y pensaba recuperarlo por completo. El hotel al que llegué era justo lo que había imaginado durante mis años de servidumbre silenciosa, una suite amplia con vista al mar, servicio de habitaciones 24 horas y sobre todo silencio. Un silencio puro, sin gritos, desde la cocina, sin órdenes disfrazadas, sin esa sensación de que mi tiempo pertenecía a otros. Sabía perfectamente que Rebeca no se levantaría antes de las 10
como todos los fines de semana. Para entonces, yo ya estaría instalada en mi suite, desayunando algo que no habría tenido que preparar yo misma viendo las noticias sin que nadie me interrumpiera con Aurora. ¿Puedes traerme? A las 10:47 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Mateo, claro. Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota. ¿Por qué adelantaste el viaje? Su voz sonaba hinchada por el sueño, confundida. Probablemente acababa de descubrir que la despensa estaba vacía y que no había nadie para preparar el desayuno. Buenos días, Mateo. Decidí que no tenía sentido retrasar lo inevitable. Ustedes tienen mucho que hacer y yo necesito descansar. Pero mamá, esto es muy repentino. Rebeca está bastante alterada. ¿Alterada? ¿Qué forma tan suave de decir que estaba al borde del colapso al entender que realmente tendría que hacerse cargo de su vida? Estoy segura de que se las arreglará. Al fin y al cabo es una mujer muy capaz. Hubo un silencio largo. Se escuchaban voces de fondo, Rebeca gritando desesperada aguda. ¿Podrías al menos decirnos dónde estás, por si hay una emergencia? Estoy segura y bien instalada. Eso es suficiente, mamá, por favor. Sé que estás molesta, pero esto es extremo. La familia de Rebeca llega en 2 días y no sabemos cómo. Mateo, lo interrumpí con firmeza. Tienes 32 años. Rebeca tiene 29. Son adultos perfectamente funcionales. Pueden manejar sus problemas sin depender de una mujer de 66 años. Otro silencio, más pesado. Está bien, cedió al fin. Pero prométeme que estarás bien. ¿Cuándo vas a volver? Volveré cuando esté lista. Disfruten su Navidad. Colgué antes de que intentara insistir. Puse el móvil en modo silencio. Sabía que las próximas horas serían un festival de llamadas y mensajes. Pero yo había esperado 5 años para un poco de paz. No pensaba renunciar a ella. Desde la ventana de mi suite, el océano se extendía inmenso, tranquilo. Las olas golpeaban la orilla con ese ritmo hipnótico que te limpia la mente. Por primera vez en años no había tareas pendientes, ni listas interminables, ni cenas que preparar. Solo mi libertad recién estrenada. Pedí el almuerzo al servicio de habitaciones, langosta con mantequilla. Algo que jamás habría preparado para mí misma, porque según los estándares de austeridad de Rebeca, era demasiado extravagante. La comida llegó en un carrito elegante, con porcelana fina y una rosa roja en un jarrón pequeño. Mientras degustaba cada bocado, el celular vibraba sin parar con notificaciones silenciadas. Podía imaginarlo, el pánico creciendo en la casa, la conciencia de que tendrían que comprar, cocinar, limpiar. Y todo sin su empleada de confianza. Pero lo mejor estaba por venir. Porque mañana por la mañana, justo a la hora que yo había previsto, la familia de Rebeca empezaría a llegar. Y no encontrarían la Navidad perfecta que ella prometió, sino la realidad desnuda de quién era la mujer que llevaba años construyendo su vida sobre mentiras. A las 3 de la tarde, por fin revisé mi teléfono. Había 17 llamadas perdidas de Mateo, 31 de Rebeca, y una avalancha de mensajes que iban desde la confusión hasta el ruego histérico, pasando por la indignación pura. Pero solo uno me interesaba de verdad, uno que había llegado al mediodía, de Eduardo. Señora Aurora, mi familia y yo llegamos mañana a las 8 de la mañana como acordamos. Esperamos con ansias conocerla y tener esa conversación importante con Rebeca. Gracias por su hospitalidad. ¿Hospitalidad? Sonreí. Si él supiera lo que iban a encontrar mañana a esa hora. Una casa vacía, sin comida, sin adornos, sin la suegra generosa que Rebeca la había inventado para su teatro social. Le respondí de inmediato. Lamento informarle que tuve que adelantar mi viaje por compromisos familiares inesperados. Rebeca y Mateo estarán encantados de recibirlos. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar. Su contestación llegó al instante. Entiendo perfectamente. Será mejor así. Algunas conversaciones se tienen mejor en privado. Privado. Justamente lo que hacía falta, un espacio íntimo para que la familia descubriera, sin decoraciones navideñas ni escenarios preparados, quién era realmente la mujer que los había estado engañando durante años.
Esa tarde, mientras disfrutaba de un masaje en el spa del hotel, dejé que mi mente fabricara la escena de la mañana siguiente. Rebeca y Mateo despertando sobresaltados corriendo al supermercado a última hora intentando levantar de la nada un banquete inexistente. Y luego, puntual a las 8, el timbre sonando como una sentencia. La familia entrando. La verdad cayendo. Yo no pude evitar sonreír mientras el masajista deshacía lentamente los nudos de mis hombros nudos que llevaban 5 años instalados allí como una segunda piel. El día 23 amaneció con un cielo limpio luminoso. Mi móvil estallaba en llamadas. Había dormido profundamente, pero me desperté con la primera llamada de Mateo a las 6:30. No respondí. A las 6:45 fue Rebeca. Después Mateo otra vez. Y así en bucle, un carrusel de desesperación que, debo admitirlo, me resultó deliciosamente entretenido. Mientras desayunaba unos huevos benedictinos con salmón ahumado en la terraza de mi suite, el sol de la mañana tocando la barandilla de hierro forjado, decidí escuchar los mensajes de voz. El primero de Mateo, grabado mientras conducía con evidente prisa: «Mamá, por favor, contesta. Rebeca está histérica. No sabemos qué preparar para el desayuno de 25 personas. El supermercado abre hasta las 8 y ellos llegan justo a esa hora. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, llámanos». El segundo era de Rebeca, y su voz quebrada casi me sorprendió. «Aurora, sé que estás enojada conmigo, lo entiendo, pero por favor no me hagas quedar mal delante de mi familia. Han venido desde muy lejos. Mi tío Eduardo viene desde Colombia. Irene canceló compromisos importantes. No sé cocinar para tanta gente. No sé ni por dónde empezar. Solo ayúdame esta vez, por favor». Curioso. Por primera vez en 5 años, no era una orden disfrazada ni un mandato condescendiente. Era un ruego auténtico. Tarde, muy tarde. El tercer mensaje fue aún mejor Rebeca nuevamente, pero ya llorando abiertamente. «Aurora, acabo de revisar la despensa y el refri. Está todo vacío. ¿Por qué no hay nada? ¿Qué voy a darles de desayunar? ¿Dónde está la vajilla buena? ¿Dónde están los manteles de Navidad? Dime dónde guardaste todo, por favor». La realización inevitable. La comprensión tardía de que una casa no se mantiene sola, que la comida no aparece mágicamente, que las mesas no se ponen por arte de duendes, que las decoraciones no se cuelgan por inspiración divina. Pero el mensaje que realmente esperaba llegó a las 7:15 de la mañana. Una voz firme que no reconocí de inmediato. «Señora Aurora, habla Eduardo, el tío de Rebeca. Llegamos temprano al aeropuerto y vamos camino a su casa. Estaremos allí en 15 minutos. Tengo muchas ganas de conocerla y hablar de lo que hemos discutido». Perfecto. Llegarían justo cuando Rebeca y Mateo estuvieran en el punto más alto de su caos: cocina vacía, cero preparativos, mentira colapsando. A las 8:20 mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. «Mamá». La voz de Mateo temblaba a punto del colapso. «¿Puedes hablar? Buenos días, Mateo». «Claro, puedo hablar. ¿Cómo va su mañana, mamá? Por favor, no nos hagas esto. La familia de Rebeca acaba de llegar y no tenemos nada para ofrecerles. Nada. Rebeca está llorando en el baño y yo no sé qué hacer. Ya les explicaste la situación». «¿Qué situación? ¿Cómo voy a explicar que mi madre decidió irse de vacaciones justo cuando más la necesitábamos, cuando ellos me necesitaban? No cuando yo necesitaba respeto, no cuando necesitaba tranquilidad, solo cuando les convenía. Diles la verdad, Mateo, que durante 5 años asumieron que yo era su empleada gratuita y que finalmente decidí que merecía un descanso. Mamá, ellos no hablan bien español. No puedo explicarles algo tan complicado. Entonces busca un traductor o aprende a comunicarte mejor. Estoy segura de que lo resolverás». De fondo escuché voces entrecortadas, pasos rápidos, sillas arrastrándose. Una voz profunda en español molesta, seguramente Eduardo preguntando por la inexistente anfitriona. «Al menos dinos dónde comprabas siempre la comida», rogó Mateo. «¿Qué preparabas para ocasiones especiales? Cualquier pista nos ayudaría».
Respiré hondo dejando que la brisa marina entrara por la puerta del balcón. Mateo, yo no compraba siempre nada. Yo planificaba con semanas de anticipación, buscaba recetas nuevas, hacía listas detalladas, comparaba precios y dedicaba horas a cocinar. Silencio. Un silencio que sabía aceptación, a derrota, a verdad. No era magia, era trabajo. Trabajo silencioso, agotador, constante. Al otro lado del teléfono, el silencio de Mateo me confirmó que empezaba por fin a darse cuenta de todo lo que había ignorado durante años. Mira, dijo con voz más baja, casi infantil, sé que hemos sido desconsiderados, pero ahora mismo necesito soluciones prácticas. ¿Qué hago con 25 personas hambrientas en mi sala? Pide comida a domicilio, llama a restaurantes, ve al supermercado. Haz lo que cualquier adulto responsable hace cuando invita gente a su casa. Pero es Navidad. Todo está cerrado o lleno. No hay reservas. Entonces deberías haberlo pensado antes de invitar a 25 personas sin consultar con la única persona a la que esperabas cargarle todo el trabajo. En ese instante, otra voz emergió en el fondo, firme, grave, en español. Eduardo, sin duda, exigiendo explicaciones. Mamá, el tío de Rebeca quiere hablar contigo. Dice que necesita entender qué está pasando. Me encantaría hablar con él, pero estoy de vacaciones. Dile que Rebeca puede explicarlo todo perfectamente. Al fin y al cabo, ella organizó esta reunión. Por favor, mamá, solo dame unos minutos. Está confundido y un poco molesto. Creo que puede ayudarnos a resolver esto. Ayudarlos. Siempre era lo mismo. Siempre se trataba de ellos. Nunca de mí. Mateo, escúchame bien. Mi voz salió tranquila, pero con una fuerza que jamás había usado contra él. Durante 5 años, cada vez que necesitaste algo, yo estuve ahí. Cada vez que Rebeca quiso impresionar a alguien, yo cargué con el trabajo. Cada vez que tuvieron un problema, yo fui la solución. Hoy, por primera vez en media década, ustedes tienen que arreglárselas solos. Y eso no es mi responsabilidad. Pero es mi familia, explotó finalmente, perdiendo la compostura. Es tu nieto quien va a quedar mal parado. Su nieto, una carta emocional que sabía que podría afectarme si fuera real. ¿Qué nieto, Mateo? La pregunta detuvo todo. Hubo un silencio seco, tenso, como un cuarto sin aire. Bueno, en el futuro, cuando Rebeca y yo, ahí estaba el problema. En el futuro. Planes, promesas vacías, expectativas que yo tenía que sostener mientras mis propias necesidades jamás entraban en la ecuación. En ese momento, escuché la voz de Eduardo, esta vez en inglés, claramente dirigiéndose a Mateo. Young man, I don't understand what kind of family organizer your mother is, but where is the woman of the house? Where is the grandmother that invited us? La mujer de la casa. La abuela que los invitó. Eduardo había creído por las mentiras de Rebeca que yo era la matriarca que dirigía todo. Y ahora, frente a la nada, la verdad empezaba a filtrarse. Mamá, por favor, habla con él. Explícale que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Mateo. Hay una realidad que ustedes se negaron a ver durante años. Y esa realidad es simple: sin respeto no existe familia funcional. Colgué. Esta vez apagué el teléfono por completo. Había llegado el momento de la segunda fase de mi plan. Fui al centro de negocios del hotel. Las luces frías, el sonido leve del aire acondicionado, todo contrastaba con la adrenalina que me recorría el cuerpo. Me senté frente a una computadora, abrí mi correo y ahí estaban varios mensajes nuevos de la familia de Rebeca, todos escritos en las últimas horas. El primero era de Irene, la hermana sensata: estimada Aurora, acabamos de llegar a la casa y la situación es confusa. Rebeca dice que usted se fue de emergencia, pero no entendemos por qué la casa parece deshabitada. No hay comida, no hay preparativos navideños. Y la actitud de Rebeca es muy extraña. ¿Podemos hablar por teléfono? El segundo correo era de Eduardo, más directo, más inquietante. Señora Aurora, respeto que haya tenido que viajar, pero necesito entender qué sucede. Rebeca no puede explicar dónde está la comida que prometió, ni por qué no hay decoraciones,
ni por qué desconocía que usted no estaría aquí. Nada coincide con lo que ella nos dijo. Por favor, contácteme urgentemente. Exacto. Era la grieta perfecta para lo que yo necesitaba. Respondí ambos mensajes con cuidado quirúrgico. Queridos Eduardo e Irene, lamento la confusión. Tuve que adelantar mi viaje por razones que prefiero no discutir por correo. Sin embargo, considero importante que conozcan la verdadera situación antes de continuar los planes navideños. Los documentos que les envié representan solo una parte de la realidad financiera. Si desean ayudar realmente a Rebeca, les sugiero tener una conversación franca con ella sobre sus hábitos de gasto y sus expectativas irreales sobre el apoyo familiar. Con cariño, Aurora. Enviar y esperar. No tuve que esperar demasiado. 20 minutos después, el teléfono del hotel sonó. Señora, tiene una llamada internacional, dijo la recepcionista. Un señor Eduardo insiste en que es urgente. Pásamela, por favor. La voz de Eduardo estaba tensa pero controlada como quien intenta ordenar un incendio. Señora Aurora, gracias por atender mi llamada. Necesito hacerle algunas preguntas directas sobre mi sobrina. Por supuesto, Eduardo. Lo escucho. Primero, ¿es cierto que Rebeca le ha pedido a usted que cocine y limpie para todas sus reuniones familiares? Así es, respondí sin titubear. Durante los últimos 5 años, cada vez que ustedes venían o que ella tenía invitados, yo me encargaba de absolutamente todo. Silencio. Un silencio que sabía a descubrimiento y a traición desenmascarada. Y cuando ella les hablaba de cenas perfectas y reuniones impecables, ¿de verdad las organizaba ella o las organizaba usted? La voz de Eduardo sonaba tensa, contenida. Todo lo planeaba yo desde cero, respondí con calma medida. Rebeca se apropiaba del mérito. Se hizo un silencio largo al otro lado. Podía escuchar voces de fondo, pasos apresurados, alguien discutiendo en español con tono crispado. Eduardo retomó esta vez más directo. Segunda pregunta. ¿Los estados financieros que nos envió son auténticos? Por completo. Los tomé directamente de los archivos personales de Mateo. ¿Y Rebeca sabía que usted había descubierto sus deudas? No. Hasta hoy no tenía idea de que conocía sus gastos ocultos, ni sus mentiras sobre sus ingresos. Entiendo, murmuró con una frialdad que solo aparece cuando se siente traicionado. Una pregunta más. La más importante. ¿Por qué decidió irse justamente ahora? La respuesta me salió limpia, sin temblor, porque me cansé de ser tratada como la empleada doméstica de mi propia casa. Rebeca dio por sentado que cocinaría para 25 personas sin siquiera preguntarme si estaba disponible. El silencio que siguió fue pesado, casi físico, hasta que la voz de Eduardo regresó cargada de decepción y enojo, cuidadosamente controlado. Señora Aurora, mi familia le debe una disculpa. Rebeca nos ha mentido durante años. Nos hizo creer que ustedes eran una familia próspera, que ella era la anfitriona ejemplar. Nos pidió ayuda financiera para expandir el negocio de Mateo, y ahora veo que ese dinero era para cubrir sus deudas por compras compulsivas. Me temo que sí, admití. Y nosotros como ingenuos estuvimos dispuestos a ayudar porque creíamos que ella era responsable, cuando en realidad ha sido usted quien ha mantenido todo funcionando mientras ella se llevaba el crédito. Jamás esperé que ustedes se enteraran de todo. Pues ya lo sabemos, y en mi familia no toleramos este tipo de engaños. Podía imaginarlo Rebeca intentando justificar por qué no había comida, por qué la casa parecía el escenario de un abandono repentino, por qué no sabía cocinar ni organizar nada. Y ahora además enfrentándose a un tío que conocía cada uno de sus secretos financieros. Eduardo, dije en voz baja como quien deja caer una pieza clave si quiere mi opinión. Sería bueno que Rebeca enfrente por fin las consecuencias naturales de sus decisiones. Ha vivido en una burbuja donde otros le resuelven todo. Quizá ha llegado el momento de que aprenda lo que significa valerse por sí misma. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tengo noticias que van a cambiarle la perspectiva de forma drástica. ¿Qué tipo de noticias? El supuesto apoyo financiero que ella esperaba de la familia para el negocio de su esposo
dependía de su responsabilidad fiscal. Y después de ver estos documentos y esta situación vergonzosa, puedo asegurarle que no habrá ningún apoyo. Una sonrisa lenta me recorrió el rostro. Hay más, continuó Eduardo. Mi cuñado Diego, que iba a ayudar con conexiones inmobiliarias, está furioso. Aparentemente Rebeca le pidió que evaluara varias propiedades para inversión, incluyendo la casa donde viven ustedes. El aire se me heló un instante. Mi casa sí. Invirtió tiempo, hizo valoraciones, todo basado en información falsa. Está tan engañado como nosotros. La traición era aún más profunda de lo que imaginé. No sabía nada de eso, murmuré. Justo por eso, añadió Eduardo. Llego a mi punto principal. Esta Navidad perfecta se convertirá en una intervención familiar. Intervención. La palabra cayó con un peso delicioso. Rebeca tendrá que explicar cada mentira, cada manipulación, cada abuso. Aquello superaba incluso mis planes. ¿Y los otros familiares?, pregunté. Ya están al tanto. Irene está revisando todos los documentos financieros. Felipe está llamando al resto de la familia para informarles. Para la hora de la cena todos sabrán quién es realmente Rebeca. Ella ya lo sabe. Todavía no, pero está a punto de averiguarlo. Al fondo escuché voces elevándose, algo golpeando una superficie dura. Claramente la tormenta ya había estallado en mi casa. Tengo que volver, dijo Eduardo. Pero antes quiero que sepa algo. Mi familia la respeta profundamente por haber soportado tanto y por haberse retirado con dignidad cuando ya no podía más. Gracias, Eduardo. De verdad lo aprecio. Una cosa más. Cuando esté lista para volver, nos gustaría conocerla de verdad. A la verdadera Aurora. No a la empleada en la que Rebeca quiso convertirla. Será un placer. Colgué. Me recosté en la silla permitiendo que una satisfacción cálida me inundara por dentro. El mundo de mentiras de Rebeca se desmoronaba pieza por pieza, exactamente como había previsto. Pero la mejor parte todavía venía. Esa misma tarde decidí que era momento de presenciar, aunque fuera a distancia, cómo avanzaba mi obra maestra. Contraté un chofer discreto y le pedí que me llevara por mi barrio. No para intervenir, sino para observar como espectadora privilegiada el despertar brutal de la verdad. Cuando doblamos por mi calle, la escena fue incluso mejor de lo que imaginé. 3 coches de alquiler, claramente de la familia de Rebeca, ocupaban mi entrada. Pero lo más revelador eran las bolsas del supermercado, tiradas en el porche como abandonadas en medio de un ataque de pánico. Pare aquí, le indiqué al chofer. Pero mantenga distancia, que no nos vean. Desde mi asiento con el vidrio ligeramente entornado, podía ver sombras moviéndose frenéticamente dentro de la casa. De vez en cuando una figura salía al patio hablando por teléfono, gesticulando como si su vida dependiera de ello. Era como ver una telenovela. Pero yo conocía todos los secretos que estaban a punto de estallar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Aurora, habla Isabela. Podría llamarme cuando tenga un momento. Necesito hacerle algunas preguntas sobre documentos adicionales. La llamé de inmediato. Isabela contestó al primer tono. Su voz sonaba tensa, pero conservaba ese profesionalismo que la caracterizaba. Gracias por llamar, señora Aurora, comenzó. Estoy revisando la situación financiera de mi hermana y, bueno, es peor de lo que pensábamos. ¿En qué sentido? Acabo de descubrir que ha estado usando el nombre y la información crediticia de Mateo para abrir cuentas que él no conoce. Esto podría considerarse fraude de identidad. Me quedé inmóvil un instante. Yo había descubierto sus tarjetas ocultas, sí, pero no imaginaba que Rebeca había llegado a ese extremo, utilizar la identidad de mi propio hijo. ¿Mateo lo sabe?, pregunté. Se lo acabamos de decir hace una hora. Su reacción fue intensa. Pude imaginarlo, mi hijo tan meticuloso con sus cuentas, dándose cuenta de que su esposa había jugado con su crédito y su reputación sin su permiso. ¿Y cómo lo está manejando? Sinceramente creo que está en shock, contestó Isabela. Repite que debe haber un malentendido, que Rebeca jamás haría algo así a propósito. Pero los documentos no mienten. No mienten.
dije en voz baja. Señora Aurora, continuó Isabela con cautela. Tengo que preguntarle algo delicado. ¿Sabía que Rebeca le dijo a la familia que usted estaba considerando hacerla beneficiaria de su testamento? Aquello me atravesó como un rayo. Que mi voz salió más fría de lo que pretendía. Sí, nos contó que usted la quería tanto que planeaba dejarle la casa y parte de sus ahorros. Usó esa historia como garantía para algunos de los préstamos que pidió. Tuve que cerrar los ojos un segundo. Rebeca no solo mentía sobre sus finanzas, también estaba especulando con mi muerte y mi herencia para obtener dinero. Isabela, puedo asegurarte que eso es completamente falso, dije con firmeza. Mi testamento no la incluye en absolutamente nada. Lo imaginé, respondió ella, pero Rebeca usó esa mentira para convencer a algunos prestamistas familiares. Les pidió más de 20.000 euros, asegurando que usted, al fallecer, cubriría su deuda. 20.000 euros. Deudas que yo, según ella, pagaría cuando estuviera bajo tierra. Era retorcido. Era sucio. Era profundamente malicioso. ¿Ellos saben la verdad? Ahora pregunté. Se los estoy explicando justo en este momento y, como podrá imaginar, no están contentos. Escuché gritos ahogados al fondo. La casa, mi casa, era ahora un campo de batalla. Isabela, ¿cómo está reaccionando Rebeca a todo esto? Hubo una pausa larga e incómoda. Está en negación absoluta. Insiste en que todo es un malentendido, que los documentos están mal interpretados y que usted está siendo vengativa porque se sintió excluida de los planes navideños. Reí suavemente sin humor. Incluso cercada por pruebas irrefutables, Rebeca seguía tirando de la carta de víctima. ¿Y el resto de la familia?, pregunté. Mal. Muy mal. Mi tío Eduardo está furioso. Él iba a invertir en el supuesto negocio de Mateo y ahora ve que todo era falso. Felipe está molesto porque había considerado mudarse cerca, creyendo en la historia de una familia próspera que Rebeca le contó. Y Diego se siente engañado por completo por las evaluaciones de propiedades y por esta Navidad perfecta. ¿Qué pasó con los planes de celebración?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Isabela soltó una carcajada amarga. ¿Qué Navidad? Rebeca pidió pizza para 25 personas porque no sabe cocinar otra cosa. Estamos comiendo sobre servilletas de papel porque no encuentra ni un solo plato bueno. Y en lugar de celebrar, estamos viviendo la confrontación familiar más intensa de nuestras vidas. La imagen me provocó una satisfacción oscura. La Navidad, que debía impresionar a la familia rica, ahora era un circo lamentable. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Isabela. Rebeca sigue preguntando, ¿cuándo volverá Aurora? Cree que podrá manipularla una vez más para que regrese y lo arregle todo. ¿Y qué le han dicho? La verdad, dijo ella, con un respeto que jamás esperé, que después de 5 años de abuso emocional, usted finalmente puso límites y que la familia la respeta totalmente por eso. Sentí una calidez inesperada en el pecho. Por primera vez en años, alguien veía lo que yo había vivido y me validaba. ¿Y ahora qué piensan hacer?, pregunté. Algunos se marchan mañana, respondió Isabela. Esto no es la reunión que imaginábamos y nadie quiere seguir alimentando el caos que Rebeca creó. Pero algunos nos quedaremos para asegurarnos de que entienda las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Para empezar, todos los préstamos familiares serán cancelados. Ella tendrá que encontrar la manera de devolver lo que tomó. El apoyo financiero para el negocio de Mateo está oficialmente muerto. Y avisaremos al resto de la familia sobre su patrón de mentiras para protegerlos de próximas manipulaciones. Justicia poética. La red de engaños que Rebeca había tejido durante años se estaba rompiendo, hilo por hilo. Y Mateo. Mi voz se suavizó. ¿Cómo lo está llevando? Isabela suspiró. Esa es la parte más dolorosa. Creo que realmente no sabía nada. Está devastado. Sigue repitiendo que pensó que se había casado con una mujer distinta.
Mi pobre hijo. Por más que hubiera cometido errores, él también era una víctima más en la historia torcida de Rebeca. Isabela, hay algo más que debes saber. Cuando regrese a casa, y será pronto, voy a hacer cambios importantes. Rebeca ya no tendrá acceso libre a mi hogar. Habrá nuevas reglas, nuevos límites y consecuencias claras cuando falte al respeto. Me parece perfecto, respondió Isabela con voz firme. Ya es hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Colgué y le pedí al chofer que me llevara de vuelta al hotel. Había visto suficiente por ese día. Mañana sería mi regreso triunfal. Las horas siguientes fueron un torbellino silencioso. Apenas volví al hotel, contacté a mi abogado, Roberto Mendoza. Un hombre serio, meticuloso, de esos que jamás pierden un documento ni una palabra. Me había acompañado desde la muerte de Antonio 15 años atrás. Roberto, nos vemos mañana a las 10 en mi casa. Ha llegado el momento de implementar los cambios que discutimos. Por supuesto, Aurora. Tendré todo preparado. ¿Estás segura de hacer esto en Nochebuena? Completamente segura. La verdad, no entiende de fechas convenientes. Después llamé a mi hermana Pilar, la única persona con quien podía desnudar el alma sin filtros. Así que Rebeca realmente pensó que podía salirse con la suya indefinidamente, preguntó Pilar tras escuchar mi relato. Eso parece, respondí. Subestimó a una maestra jubilada con demasiado tiempo para observar y planificar. Pilar soltó una risita suave. Siempre fuiste la estratega de la familia. ¿Recuerdas cómo ganabas todas las partidas de ajedrez contra papá? Él decía que tenías la paciencia de un cazador. Rebeca ni siquiera notó que estaba siendo casada. Esbocé una sonrisa. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura? Hubo un silencio reflexivo en la línea. Pilar nunca respondía algo importante sin pensar. Aurora dijo: al fin llevas 5 años soportando humillaciones dentro de tu propia casa. Te trataron como una sirvienta, ignoraron tus sentimientos, dieron por sentada tu generosidad. Y ahora, simplemente estás dejando que la verdad salga a la luz. No estás inventando nada, no estás exagerando, solo estás mostrando lo que siempre fue. Su voz se suavizó. No, hermana, no estás siendo dura. Estás siendo justa contigo misma. Sus palabras me envolvieron con una calidez inesperada. A veces, incluso a mi edad, uno necesita que alguien confirme que no está perdido. Gracias, Pilar, respondí. Te avisaré de todo mañana. Espero un informe completo. Y Aurora, estoy orgullosa de ti. Tras colgar, me quedé mirando la ventana, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad. Pensé en mi vida: 50 años cuidando de otros 40, enseñando a los hijos de medio mundo, 30 apoyando la carrera de Antonio, 20 y tantos criando a Mateo sola, y 5 siendo reducida a un mueble útil por mi nuera. Habían confundido mi generosidad con debilidad, mi disposición a ayudar con una obligación de servir. Pero mañana, todo eso terminaría. Esa noche dormí profundamente y soñé con Antonio. Estábamos sentados en el patio trasero bajo el resplandor dorado del atardecer, como hacíamos en los veranos. Él me miró con esos ojos cálidos que tanto había amado y dijo: Aurora, siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Me alegra que por fin tú también lo sepas. Desperté con lágrimas, pero con el corazón firme como una roca. Sentí que Antonio estaba conmigo en este momento crucial. La mañana del 24 de diciembre amaneció fría, luminosa, casi ceremoniosa. Parecía que el universo había decidido darme su bendición. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado un traje sobrio, elegante, digno. Bajé a desayunar. Mientras tomaba mi café caliente, recibí un mensaje de Isabela: buenos días, Aurora. Anoche la situación explotó. Mateo confrontó a Rebeca por todas sus mentiras. Fue terrible. Ella terminó encerrada en la habitación y él durmió en el sofá. Esta mañana salió sin decir a dónde iba. No sé si es relevante para tus planes, pero pensé que deberías saberlo. Así que Mateo finalmente había encontrado su voz. Dolía imaginárselo sufriendo, pero era la única forma en que abriría los ojos.
contesté agradeciendo la información y confirmé que llegaría en unas horas. A las 9:30 pagué la cuenta del hotel y subí al taxi rumbo a mi casa. Durante el trayecto llamé a Roberto. «Estoy a 10 minutos de tu casa», Aurora dijo. «Tengo todos los documentos listos». «Perfecto, Roberto. Te veré allí». Cuando el taxi frenó frente a mi hogar, noté que solo quedaban 2 de los 3 coches de alquiler. Algunos familiares ya habían decidido marcharse tal como Isabela había anticipado. Pagué al conductor y avancé hacia la puerta principal con paso decidido. Esta vez no entraría como una sombra. Entraría como lo que siempre había sido la dueña legítima de esa casa. Abrí con mi llave y crucé el vestíbulo. El aire estaba denso, cargado de tensión. Escuché murmullos apagados desde la cocina. Dejé mi maleta en la entrada. Respiré hondo y caminé directamente hacia el sonido, hacia el momento que había esperado 5 años. Cuando crucé el umbral de la cocina sentí como si entrara en una escena de una película dramática. La luz gris del invierno entraba por la ventana cortándose en líneas sobre la mesa donde Isabela, Eduardo y Diego permanecían sentados con tazas de café casi frías entre las manos. Sus rostros eran máscaras de preocupación y decepción. Rebeca estaba de pie, junto a la encimera con los ojos hinchados y la piel enrojecida. Había llorado más de lo que jamás admitiría. Todos quedaron petrificados al verme aparecer. «Buenos días», a todos saludé con una voz firme que llenó el aire inmóvil. Rebeca fue la primera en reaccionar. «Aurora, volviste». Su tono era una mezcla extraña de alivio y miedo, como si mi presencia desbaratara cualquier ilusión a la que se había aferrado. «Por supuesto que volví. Esta es mi casa». Eduardo se puso de pie enseguida, extendiendo su mano con respeto solemne. «Señora Aurora, es un honor conocerla por fin. Le pido disculpas por las circunstancias. El honor es mío, Eduardo. Y no hay necesidad de disculpas. Las crisis suelen revelar verdades que necesitan salir». Isabela también se levantó y, para mi sorpresa, me abrazó con calidez genuina. «Gracias por regresar», susurró. Esto estaba empezando a volverse insostenible. Diego simplemente inclinó la cabeza cortés, pero claramente incómodo, atrapado entre la familia y la revelación de quién era en realidad Rebeca. «¿Dónde está Mateo?», pregunté notando su ausencia. Rebeca bajó la mirada casi hundiéndose en sí misma. «No lo sé. Salió temprano. No responde mis llamadas». Justo entonces el timbre sonó cortando el aire como un disparo seco. Isabela fue a abrir y regresó acompañada por Roberto Mendoza, impecable en su traje oscuro, sosteniendo un maletín de cuero pulido. «Buenos días a todos», saludó profesionalmente. «Soy el abogado de la señora Aurora Beltrán». El color abandonó por completo el rostro de Rebeca. La presencia de un abogado siempre golpea a quienes saben en el fondo que han cruzado límites. «Un abogado», balbuceó. «¿Para qué necesitas un abogado, Aurora, para proteger mis intereses, Rebeca?» Algo que sinceramente debía haber hecho hace muchos años. El timbre volvió a sonar. Esta vez Diego abrió la puerta, y allí estaba Mateo entrando con pasos pesados. Se veía destruido, ojeras profundas, barba de un día, la misma ropa de ayer. No había dormido. «Mamá», dijo al verme, la voz cargada de alivio y vergüenza mezclados. «¿Volviste? Sí, hijo. Aquí estoy». Rebeca corrió hacia él intentando aferrarse a su brazo. Mateo se apartó con un gesto casi imperceptible, pero devastador. «Podemos sentarnos todos», sugerí. «Creo que es momento de hablar». Nos trasladamos a la sala. Roberto colocó su maletín sobre la mesa de centro y empezó a sacar documentos cuidadosamente organizados. Rebeca se sentó en el extremo más alejado del sofá, como si quisiera desaparecer en las sombras. Eduardo, Isabela y Diego ocuparon lugares a los lados atentos. Mateo permaneció de pie recargado en la pared distante, como si no supiera a qué lado pertenecía. Antes de comenzar, dijo: «Roberto, quiero aclarar que estoy aquí únicamente para representar los intereses de la señora Aurora Beltrán. No actúo en nombre de ninguna otra persona presente».
Todos asintieron en silencio. Bien, continuó. La señora Beltrán ha solicitado que prepare documentos legales reflejando cambios esenciales en sus asuntos financieros y de propiedad. Estos cambios responden a descubrimientos recientes muy preocupantes sobre la gestión económica dentro de esta casa. Rebeca comenzó a respirar entrecortadamente. Roberto abrió el primer documento. Este es un nuevo testamento que revoca cualquier versión anterior. En él, la señora Beltrán estipula que su casa y todas sus pertenencias pasarán a un fideicomiso familiar, con cláusulas estrictas que impiden vender o hipotecar la propiedad sin un proceso legal complejo y la aprobación unánime de todos los fideicomisarios. Mateo preguntó con voz ronca: ¿qué significa eso exactamente? Significa, señor Beltrán, respondió Roberto, que nadie podrá vender esta casa después del fallecimiento de su madre. Ni siquiera usted. La casa quedará protegida como residencia familiar, no como un activo para liquidar. Vi cómo Rebeca se hundía aún más en el sofá. Su plan de convencer a Mateo para vender la casa había muerto en ese instante. Roberto tomó otro documento. Este es un acuerdo de convivencia que establece las condiciones bajo las cuales cualquier persona que no sea la señora Beltrán puede residir en esta casa. Incluye contribuciones financieras, responsabilidades domésticas y, lo más importante, normas de conducta y respeto. Rebeca por fin estalló: normas de conducta. ¿Qué es esto? ¿Una residencia estudiantil? No, Rebeca, respondí con absoluta calma. Este es el hogar de una mujer de 66 años que ya no está dispuesta a ser tratada como sirvienta. Las normas son simple respeto mutuo, comunicación clara y responsabilidades compartidas. Si no puedes cumplirlas, siempre puedes mudarte al maravilloso apartamento nuevo del que tanto presumías. Mateo clavó la mirada en ella con incredulidad y tristeza. ¿De verdad has estado tratando a mi madre como una empleada? Siempre dijiste que ella disfrutaba cocinando y limpiando para nosotros. Antes de que Rebeca pudiera responder, Roberto continuó sin dar respiro. Finalmente, este documento es una declaración formal dirigida a la familia Vega, aclarando que la señora Beltrán nunca ha prometido incluir a Rebeca Vega como beneficiaria de su testamento o de cualquier otro instrumento financiero. Cualquier afirmación contraria es falsa. Eduardo asintió grave. Ese documento nos servirá para hablar con los primos que le prestaron dinero bajo esas mentiras. Fue entonces cuando Rebeca explotó: esto es absurdo. Todos están en mi contra. Aurora solo hace esto porque tiene celos de mi juventud y de mi relación con Mateo. Su voz temblaba como un cristal a punto de romperse. La sala quedó suspendida en un silencio denso tras su estallido. Todos los rostros se giraron hacia mí esperando que reaccionara, pero yo simplemente dibujé una leve sonrisa. Después de 5 años soportando sus juegos, sus trampas emocionales y su veneno cotidiano, sus palabras ya no podían alcanzarme. Rebeca, comencé con una serenidad que contrastaba con el temblor en su barbilla. Durante 5 años he cocinado tus comidas, he recogido tu desorden, he organizado tus fiestas y he soportado tu desprecio. He observado cómo manipulabas a Mateo, cómo ocultabas tus deudas, cómo planeabas usar mi casa, mi esfuerzo de toda una vida para tapar tus caprichos. Hice una pausa, un silencio que pesó como plomo. Si hubiera querido hacerte daño, continué, habría podido contarle todo a Mateo hace meses. Habría podido enviar a tu familia cada documento desde el primer día. Pero no lo necesitaba. Solo me aparté y dejé que la verdad caminara sola. Eso no es venganza, es justicia. Nadie se movió, nadie respiró. Rebeca me observaba con una mezcla brutal de miedo y rabia, como un animal atrapado que no sabe si lanzarse o esconderse. Mateo parecía petrificado, sus ojos oscuros, intentando ensamblar todas las piezas de aquella realidad que se le venía encima. ¿Es cierto?, preguntó al fin, mirando a Rebeca con una expresión que nunca había visto en él. ¿Has mentido sobre nuestras finanzas?
Has usado mi nombre para abrir tarjetas de crédito sin mi consentimiento. Rebeca negó torpemente, pero Isabela tomó la palabra. Tenemos todos los documentos, Rebeca. Tarjetas, préstamos, extractos. Todo está a nombre de Mateo, pero firmado por ti. Eduardo añadió con frialdad. Y además dijiste a toda la familia que eras directora de marketing con un salario de 60.000 euros al año. Llamé a tu boutique. Eres vendedora a tiempo parcial. Mateo se frotó la frente, ese gesto suyo tan típico cuando la realidad lo golpeaba en el pecho. ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué inventar todo eso? Ella miró desesperada alrededor buscando un aliado, una grieta, alguna salida, pero todos se mantenían firmes, impenetrables. Finalmente explotó. «Porque estoy cansada de ser pobre», gritó entre sollozos con las mejillas empapadas. «Harta de contar monedas mientras mis amigas viajan a Europa, harta de sentirme la fracasada de la familia. Yo también quería respeto, yo también quería admiración». La sala entera tragó saliva. Sus palabras, más que justificarse, la desnudaban por dentro. Tras toda su arrogancia, había miseria emocional, inseguridad, miedo. Isabela la miró con compasión dura. «Rebeca, el respeto no se compra con fraudes. La admiración no nace de mentir sobre quién eres. Con todo esto, solo has conseguido alejar a quienes realmente podían quererte. ¿Y qué se supone que haga ahora?», gimió Rebeca. «Todo el mundo lo sabe. Mi reputación está destruida». Eduardo intervino firme. «Ahora te toca enfrentar las consecuencias. Primero, devolverás cada euro obtenido bajo engaños. Segundo, buscarás ayuda profesional para tu compulsión por las compras y tus problemas de autoestima. Y tercero, si quieres seguir siendo parte de esta familia, tendrás que empezar a vivir en la verdad». Entonces Mateo habló. Su voz era triste pero irrompible. «Yo también tengo algo que decir». Se acercó a Rebeca manteniendo un espacio lleno de significado entre ambos. «Cuando nos casamos prometimos honestidad. Has traicionado esa promesa. Y no solo me mentiste a mí, también maltrataste a mi madre, la mujer que te abrió su casa y que te trató como si fueras de la familia». Rebeca quiso interrumpir, pero Mateo levantó la mano. «No he terminado». Su mirada estaba rota. «Hoy fui al banco. Tenemos más de 70.000 euros en deudas que yo no sabía que existían. Gastos en ropa, joyas, spas, viajes que hiciste sola mientras yo trabajaba 60 horas semanales para el nuevo apartamento. Tú estabas cavando un agujero que podría llevarnos a la ruina». Las lágrimas de Rebeca cambiaron de tono. Ahora hervían de vergüenza. «He cancelado todas las tarjetas adicionales y congelado nuestras cuentas conjuntas», continuó Mateo. «De ahora en adelante, cada euro debe ser acordado por los dos». Hizo una pausa dolorosa. «Y en cuanto a nuestro matrimonio, necesito tiempo. No sé si puedo seguir con alguien en quien no puedo confiar». Ese fue el golpe final. Rebeca se derrumbó convertida en un amasijo de sollozos. Sus lágrimas resonaban como un eco amargo en la sala, mientras todos intentábamos digerir la magnitud de lo ocurrido. Roberto, siempre profesional, rompió el silencio. «Creo que sería apropiado que la familia tenga un momento de privacidad. Señora Beltrán, necesita revisar algo más». «No, Roberto, has hecho más que suficiente. Te llamaré si necesito algo más». Roberto se despidió con discreción. Eduardo se acercó a mí con respeto sincero. «Señora Aurora, después de todo esto, creemos que no es apropiado continuar con la celebración navideña. Nos marcharemos esta tarde para darles espacio». Asentí sintiendo un extraño alivio. «Lo entiendo perfectamente, Eduardo, y agradezco profundamente su apoyo y su honestidad». «No tiene nada que agradecer», dijo Eduardo con una solemnidad casi paternal. «Usted ha mostrado una dignidad y una fortaleza admirables en medio de una situación sumamente difícil. Si mi sobrina hubiera tenido la mitad de su integridad, nada de esto habría ocurrido». Isabela se acercó entonces con pasos suaves, como si temiera romper la atmósfera tensa del salón. «Aurora, antes de que nos vayamos, quiero que sepas algo», me dijo con sinceridad. «No todos en nuestra familia somos como Rebeca.
Algunos de nosotros valoramos la honestidad, el trabajo duro, más que cualquier apariencia. Me gustaría que mantuviéramos contacto si tú lo deseas. Con gusto, Isabela, respondí sintiendo un calor inesperado en el pecho. A veces la vida nos regala familia donde menos lo imaginamos. Mientras ellos se preparaban para marcharse, Mateo se acercó a mí. Su rostro parecía más envejecido de lo habitual, marcado por una confusión dolorosa. Buscaba palabras y no las encontraba. Mamá. No sé ni por dónde empezar, murmuró. Todo este tiempo tuve enfrente lo que pasaba, pero no lo vi. O quizá no quise verlo. Lo siento. De verdad lo siento. Tomé sus manos. Sentí el temblor bajo su piel. Mateo, tú siempre has intentado ver lo mejor en la gente. Es una virtud hermosa, aunque pueda hacerte vulnerable. No te culpes por lo que Rebeca hizo. Ella supo ocultarse bien y yo debí haberte protegido también. Él negó con la cabeza. Soy tu hijo. Se suponía que debía cuidarte. No permitir que te trataran como te trataron. Su voz se quebró. Lo abracé como cuando era niño y venía llorando tras caerse de la bicicleta. Nunca es tarde para hacer lo correcto, hijo, le dije al oído. Y hoy diste un paso enorme. Cuando se separó, sus ojos estaban húmedos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, respondí con una leve sonrisa, reconstruimos nuestra relación, nuestro hogar, nuestra familia. Y nos prometemos no permitir jamás que alguien nos haga olvidar lo que valemos. En ese instante, Rebeca apareció en la entrada de la sala. Su rostro, lavado por el llanto, parecía cansado. Su postura ya no mostraba altivez, sino una vulnerabilidad desconocida. Había algo nuevo en ella. Algo parecido a la humildad. ¿Puedo hablar con ustedes?, preguntó apenas audible. Mateo y yo intercambiamos una mirada antes de asentir. Quiero pedir disculpas, empezó, y su voz se quebró apenas. Sé que no basta, pero necesitaba decirlo. Aurora, abusé de tu generosidad. Te traté como nadie merece ser tratada, menos aún alguien que me abrió las puertas de su casa. Tragó saliva. Mateo, te mentí. Traicioné tu confianza. Destruí todo lo que estábamos construyendo. Se detuvo, respirando hondo como quien intenta sostenerse sobre un abismo. No espero que me perdonen. No lo merezco. Pero voy a cambiar. Mi tío Eduardo me consiguió un terapeuta especializado y voy a vender todas mis cosas de lujo para empezar a pagar mis deudas. Si me dan la oportunidad. Quiero demostrar que puedo ser mejor. Su vulnerabilidad era tan real como frágil. Pero después de años de manipulación, uno aprende que las lágrimas pueden ser herramientas o revelaciones. Rebeca, respondí, finalmente las palabras pesan muy poco. Son las acciones constantes las que revelan quién somos. Si de verdad deseas cambiar, tendrás que demostrarlo con hechos, durante mucho tiempo. Lo sé, susurró. Y estoy dispuesta. Mateo la miró con ojos divididos entre el dolor y una chispa de esperanza. También necesito tiempo, dijo con calma. No sé si nuestro matrimonio puede sobrevivir a esto, pero estoy dispuesto a ver si realmente cambias. Yo no sabía qué creer. Había presenciado demasiadas metamorfosis calculadas de Rebeca, demasiado teatro. Pero también sabía que el miedo verdadero puede empujar a las personas a cambiar o a fingir mejor. Solo el tiempo revelaría cuál de las dos era. Lo único seguro era que yo había recuperado algo fundamental: mi voz, mi lugar y mi poder dentro de mi propia casa. Nunca más permitiría que alguien me arrinconara emocionalmente. Nunca más sacrificaría mi dignidad por la falsa paz familiar. Eduardo, Isabela y Diego se despidieron con abrazos sinceros y la promesa de mantenerse en contacto. Mientras tanto, Mateo seguía sentado en el sofá, perdido en sus pensamientos, intentando procesar el derrumbe emocional de su matrimonio. Rebeca, por decisión propia, se retiró a la habitación de invitados, un gesto pequeño pero significativo. La casa quedó sumida en un silencio que no recordaba. Un silencio que me pertenecía nuevamente. Miré el reloj.
Las agujas marcaban las 3 de la tarde de Nochebuena. En otro tiempo, a esa hora, estaría en la cocina rodeada de ollas y aromas, preparando una cena perfecta para que Rebeca presumiera ante su círculo. Hoy, en cambio, la casa respiraba calma. Un aire limpio liberado de exigencias. Me acerqué a Mateo y me senté a su lado. ¿En qué piensas, hijo? Él levantó la vista, los ojos llenos de una mezcla desgarradora de lucidez y dolor. ¿En cuánto tiempo estuve ciego?, respondió. En todas las señales que debía haber visto y no quise ver. Le puse una mano sobre el hombro. El amor puede nublar más que cualquier tormenta, Mateo. No eres el primero ni serás el último en no ver lo que está enfrente cuando se trata de alguien que se quiere. Él asintió lentamente. Pero no es solo eso, mamá. Creo que en el fondo sabía que algo no iba bien. Veía cómo Rebeca te trataba, cómo imponía su voluntad siempre, pero me resultaba más fácil seguirle el paso que enfrentarla. Su sinceridad dolía, pero también abría una puerta necesaria. Durante años había esperado que mi hijo despertara, que viera el trato que recibía de su esposa. Y ahora, que por fin lo entendía, era inevitable que enfrentara su propio papel en todo aquello. El reconocimiento es el primer paso para cambiar, le dije con suavidad. Y hoy lo has dado. Mateo asintió despacio, como si cada pensamiento le pesara en los hombros. Lo que más me duele, confesó, es imaginar todo lo que soportaste por mí. Te quedaste callada, sufriendo mientras yo permitía que Rebeca te redujera a una sirvienta. Me quedé en silencio un segundo, dejando que la corriente del recuerdo pasara. No lo hice solo por ti, admití al fin. También lo hacía porque tenía miedo. Miedo de perder el vínculo contigo si me enfrentaba a ella. Miedo de quedarme sola. Pero un día entendí que mantener la paz a cualquier precio termina siendo demasiado caro. Estaba perdiendo mi dignidad, mi alegría. Y lo peor, me estaba perdiendo a mí misma. Ambos quedamos callados un momento cada uno, reflexionando sobre los engranajes de aquella dinámica que habíamos alimentado durante 5 largos años. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó finalmente. Es Nochebuena y no tenemos nada. Por primera vez en mucho tiempo sonreí desde un lugar genuino. ¿Sabes? Creo que es perfecto, respondí. Por fin podemos tener la Navidad que realmente queremos, no la que alguien planeó para impresionar al mundo. Mateo frunció el ceño curioso. ¿Y cómo sería esa Navidad? Para empezar, una donde no tengo que cocinar para 25 personas, respondí riendo. Podemos preparar algo sencillo solo para nosotros, o salir a cenar donde haya espacio, o pedir pizza como hizo Rebeca ayer. La mención provocó en Mateo una carcajada inesperada. ¿Te imaginas la cara de Eduardo cuando vio las cajas? Debió ser memorable. Nos reímos juntos y fue como si una tormenta se disipara un poco. La idea de una Navidad improvisada sin presiones sonaba casi reconfortante. ¿Sabes qué siempre me ha gustado?, dijo Mateo entonces. Tu cocido madrileño. No es tradicional, pero me sabe a casa. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ese plato había desaparecido de nuestra mesa desde que Rebeca decidió que era demasiado simple para sus invitados. Pues será cocido, asentí, pero necesitaremos ingredientes. Vacié la despensa antes de irme. ¿Recuerdas? Mateo sonrió esta vez con una luz distinta en los ojos. Fue un movimiento brillante, mamá. Nunca pensé que te vería hacer algo así. Ni yo reí. Pero descubrí que siempre hubo una parte de mí esperando a ser despertada. Una parte que sabe defenderse. Me alegra conocer a esta versión de ti, dijo Mateo con sinceridad. Me gusta más que la mujer que permitía que todos la pisotearan. A mí también, respondí sin dudar. Entonces escuchamos pasos suaves. En la entrada estaba Rebeca abrazada a sí misma, la mirada baja, la voz apenas un susurro. Perdón. No quería interrumpir. Solo quería saber si necesitan algo. Era tan inesperado que Mateo y yo intercambiamos una mirada incrédula. Vamos a preparar cocido, le dije con calma. Pero necesitamos hacer compras.
Rebeca asintió. Puedo ir al supermercado si me dan una lista. La pregunta venía despojada de exigencias, de altivez, de la arrogancia que solía acompañarla. Por primera vez parecía dispuesta a colaborar. Gracias, Rebeca, respondí. Te haré una lista. Mientras anotaba los ingredientes en un papel, pensé en lo frágiles que pueden ser las estructuras familiares cuando alguien decide no seguir las reglas de siempre. Un solo acto de resistencia. Negarme a ser la criada de una Navidad fingida había hecho caer una fachada entera. Rebeca tomó la lista y el dinero con manos temblorosas. Había en su rostro una mezcla compleja: vergüenza, arrepentimiento y quizá una chispa de voluntad. Intentaré no tardar mucho, dijo, y salió con una humildad que contrastaba radicalmente con su actitud habitual. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Mateo me miró con preocupación sincera. ¿Crees que realmente está cambiando o está intentando manipularnos de nuevo? La verdad, no lo sé, respondí con honestidad. El tiempo tendrá la respuesta. Las personas pueden cambiar cuando están frente a consecuencias reales, pero el cambio verdadero requiere más que lágrimas y un día de reflexión. Exige trabajo, constancia y honestidad consigo misma. Mateo suspiró. Nunca imaginé que Rebeca tuviera tantos problemas internos. Siempre parecía tan firme, tan segura. Me recargué contra el respaldo del sofá. Hijo, a veces, quienes más aparentan fortaleza son los que más se quiebran por dentro. He visto ese patrón muchas veces. La perfección suele ser una máscara para cubrir la inseguridad. ¿Cómo lo sabes? Porque viví 40 años enseñando niños difíciles, respondí. Y porque la vida me ha enseñado a mirar más allá de lo que se ve. Mateo reflexionó un momento antes de preguntar. Entonces, ¿crees que debo darle otra oportunidad? Eso solo puedes decidirlo tú, le dije. Es tu matrimonio, tu vida. Solo te pido que escuches a tu intuición, no a tus miedos ni a tus esperanzas. Y que recuerdes algo fundamental. El amor real se construye con respeto, honestidad y apoyo mutuo. Nunca con manipulación ni control. Mateo se levantó y se acercó a la ventana donde la luz de la tarde caía oblicua sobre la calle. Afuera la gente caminaba deprisa, cargada con bolsas de última hora, envuelta en ese bullicio ansioso tan propio de la Nochebuena. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró, sin apartar la vista del vidrio empañado. Toda esta obsesión de Rebeca por aparentar, por impresionar a su familia, por sostener una imagen perfecta, no hacía falta. Yo me enamoré de quien creía que era ella, una mujer real con sus fallos y sus virtudes. Si me hubiera mostrado sus inseguridades desde el principio, la habría querido igual, tal vez incluso más. El tono de su voz cargaba una melancolía sincera, casi infantil. El miedo nos lleva a cometer los peores errores, comenté. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser rechazado. El miedo a que alguien descubra la verdad. Rebeca ha convivido con ese miedo tanto tiempo que acabó construyendo una prisión de mentiras alrededor de sí misma. Y ahora que ese muro cayó, tendrá que aprender a vivir sin máscaras. Mateo soltó un suspiro largo, el tipo de suspiro que libera años de tensión contenida. No será fácil para ella, ni para mí, ni para ninguno de nosotros, concluí. Pero esta Navidad al menos estamos siendo honestos, y eso vale más que cualquier cena perfecta. Rebeca volvió del supermercado casi una hora después. Entró cargada de bolsas, el aire frío entrando detrás de ella. Traía los ingredientes del cocido y algunas cosas adicionales: pan recién hecho, una botella de vino tinto y un pequeño pastel navideño envuelto con esmero. Pensé que quizá podríamos necesitar esto también, dijo en voz baja, dejando las bolsas sobre la encimera. Gracias, Rebeca, respondí sin ocultar mi sorpresa. ¿Puedo ayudarte con la cocina?, preguntó casi susurrando. Por un instante pensé en negarme. Aquel espacio, la cocina, había sido mi último bastión durante años, el único rincón donde aún sentía algo de control.
Pero si yo quería cambiar, también debía dejar atrás mis viejos hábitos. Claro, dije finalmente. Puedes encargarte de pelar los garbanzos mientras yo corto las verduras. Ella asintió y se lavó las manos. Sus movimientos eran torpes sin práctica, pero había en su rostro una concentración intensa, como si aquella tarea sencilla fuera de repente un examen decisivo. Mateo entró en la cocina apoyándose en el marco de la puerta. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó. ¿Puedes poner la mesa?, sugerí. La vajilla buena está en mi habitación. Mateo sonrió con un brillo cómplice. ¿También la escondiste? Por supuesto, era parte del plan. Rebeca alzó la mirada un momento. La comprensión cruzó fugazmente por su expresión. Empezaba a ver las piezas del rompecabezas y la intención detrás de mis decisiones. Por primera vez, entendía la extensión de mi estrategia y de mi cansancio. Mientras cocinábamos, un silencio peculiar se instaló entre nosotros. No era el silencio denso y cargado de años anteriores. Era un silencio tranquilo, casi respetuoso. El silencio de quienes necesitan procesar demasiado en muy poco tiempo. Nunca había hecho esto antes, confesó Rebeca de pronto, sin levantar la vista. Mi madre siempre decía que una mujer exitosa no debe perder tiempo en la cocina, que para eso están las empleadas o las suegras. Me quedé quieta un instante, el cuchillo suspendido en el aire. ¿Tu madre te enseñó eso? Rebeca asintió mientras seguía pelando los garbanzos. Mi madre es muy parecida a mí, o mejor dicho, yo me convertí en lo que ella esperaba, obsesionada por la apariencia, por lo que dirán. Cuando mi padre perdió su trabajo, ella duplicó el esfuerzo por fingir normalidad, vestidos nuevos, fiestas, viajes, todo a crédito. Supongo que aprendí de allí. Empecé a ver poco a poco el origen de algunas de sus sombras. Y cuando conociste a Mateo, dije suavemente, vi la oportunidad perfecta, admitió. Una suegra servicial que mantendría el teatro, mientras yo construía mi imagen de esposa ideal. Su franqueza me sorprendió. Nunca imaginé escuchar un nivel tan desnudo de sinceridad de parte de Rebeca, y menos tan pronto. ¿Qué cambió?, pregunté finalmente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Rebeca levantó por fin la mirada. Sus ojos estaban inflados rojos por el llanto reprimido. Porque por primera vez en mi vida adulta, alguien me mostró un espejo real, dijo. No el espejo complaciente que siempre busqué, sino uno que me enseñó exactamente en qué me he convertido. Y no me gusta, Aurora. No me gusta nada. Dejé el cuchillo y me limpié las manos en el delantal. Todos arrastramos heridas, le dije con calma. Todos reproducimos patrones que no nos hacen bien. La diferencia no está en equivocarse, sino en qué hacemos cuando nos damos cuenta. Rebeca tragó saliva, la voz quebrándose. No sé si puedo cambiar. He sido así tantos años, que no sé quién soy sin esta fachada. El simple hecho de preguntártelo ya es un primer paso. En ese momento Mateo entró por completo en la cocina, escuchándonos desde hacía rato. Se quedó frente a Rebeca sin dureza, sin reproche, solo con una honestidad transparente. Rebeca dijo, cuando te conocí vi destellos de alguien auténtico, alguien con quien quería compartir mi vida. Creo que esa persona aún está ahí, bajo todas estas capas. Ella lo miró temblando entre esperanza y miedo. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que he hecho, después de cómo traté a tu madre, de cómo mentí sobre todo. Mateo respiró hondo. No digo que sea fácil, ni que todo pueda arreglarse de un día para otro. Pero si realmente quieres cambiar, si estás dispuesta a enfrentar a tus propios demonios, yo estaré aquí para apoyarte. Rebeca parpadeó, las lágrimas desbordándose. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Mateo dio un paso más cerca. Porque creo que las personas pueden transformarse cuando de verdad lo desean, respondió. Y porque pese a todo, aún veo en ti a la mujer de la que me enamoré. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo, incluso después de la traición, conservaba la capacidad de perdonar, o al menos de creer en una segunda oportunidad. Una fuerza que yo no siempre había tenido.
Y en ese instante supe que esa casa, mi casa, estaba a punto de reconstruirse de una forma completamente nueva. Era un reflejo claro del hombre en el que Mateo comenzaba a convertirse. Y aquella madurez inesperada, ese brillo nuevo en su mirada, me llenó de un orgullo que no había sentido en mucho tiempo. Entonces Rebeca se volvió hacia mí, con los hombros tensos y los ojos húmedos. Aurora, ¿crees que algún día podrás perdonarme por cómo te he tratado? La pregunta me dejó suspendida por un segundo. El perdón no era algo que me hubiera permitido contemplar. Había pasado semanas, meses, quizá años ocupada construyendo fronteras nuevas, rescatando pedazos de mi dignidad perdida. Respiré hondo. El aire frío del anochecer se filtró por la ventana moviendo apenas las cortinas. El perdón es un proceso. Rebeca respondía al fin con calma. No ocurre en un día, ni siquiera en una semana. Pero si tus acciones demuestran un cambio real y sostenido, con el tiempo podré perdonarte. Hice una pausa dejando que mis palabras se asentaran. Mientras tanto, lo que necesito de ti es respeto. Respeto por mi casa, por mi tiempo y por mis decisiones. Rebeca inclinó la cabeza solemne. Es justo. Y te prometo que pase lo que pase entre Mateo y yo, nunca volveré a faltarte al respeto. Entonces ya tenemos un punto de partida. Concluí retomando mis verduras. El resto de la preparación fluyó con una serenidad insólita. Los tres trabajando juntos sin tensión oculta, sin ese veneno silencioso que había dominado esta casa durante años. Las burbujas del cocido subían lentamente, mientras la luz cálida de la lámpara teñía la vajilla brillante recuperada por fin de su cautiverio en mi armario. Cuando nos sentamos a la mesa con el vapor aromático elevándose desde el centro, sentí algo parecido a la paz. No era la Navidad que ninguno había imaginado, pero quizá justo por eso era la que necesitábamos. Mateo levantó su copa, por la honestidad, por los nuevos comienzos y por el valor de enfrentar la verdad aunque duela. Por los límites sanos, añadí, y por el respeto mutuo. Rebeca tomó su copa con mano temblorosa. Y por la oportunidad de reparar el daño que he causado, si ustedes me la conceden, brindamos en silencio. Un silencio distinto, sin máscaras, sin posturas, sin pantomimas. Solo personas con heridas expuestas intentando avanzar. El cocido estaba perfecto. Su aroma evocaba épocas más sencillas, cuando la vida aún no se había enredado en expectativas ajenas ni mentiras costosas. Aquel caldo humilde y honesto sabía más a hogar que cualquier banquete lujoso preparado por obligación. Cuando estábamos recogiendo la mesa, los tres juntos, un pequeño milagro inesperado, el timbre sonó. ¿Quién podrá ser a esta hora? En Nochebuena pregunté. Mateo fue a abrir. Regresó acompañado por Isabela, la hermana de Rebeca. Espero no interrumpir, dijo ella nerviosa sosteniendo un paquete envuelto con papel navideño. Solo quería dejar esto. Es para ti, Aurora, un agradecimiento por tu hospitalidad, pese a todo lo ocurrido. Me conmovió. No tenías por qué molestarte, respondí aceptando el regalo. Quería hacerlo, dijo Isabela. Y también quería decirte que no todos en nuestra familia somos como Rebeca ha sido. Algunos valoramos la autenticidad más que la apariencia. Rebeca bajó la mirada. ¿Quieres quedarte a tomar un café y un pedacito de pastel?, le ofrecí. Isabela, sorprendida, sonrió. Me encantaría. Pues mientras servíamos el café, pude ver el intercambio entre las dos hermanas. Era una mezcla compleja: resentimiento, preocupación, distancia y un hilo delgado de cariño pendiente de reparación. Hablé con Eduardo, le dijo Isabela en voz baja a Rebeca. Está dispuesto a ayudarte con un terapeuta en Barcelona. Dice que todos merecemos una segunda oportunidad, si realmente queremos cambiar. Rebeca tragó saliva. Gracias. Voy a necesitar toda la ayuda posible. Y sí devolveré el dinero a los primos. Todo el dinero. Más te vale, respondió Isabela, pero sin dureza. Y por primera vez en tu vida adulta, siento que estás diciendo la verdad.
Mientras bebíamos café, pensé en lo insólito de aquella noche. Lo que empezó como un estallido de verdades dolorosas había terminado transformándose en un espacio íntimo de honestidad. No era la Navidad impecable que Rebeca había intentado fabricar. Era algo infinitamente más valioso. Una noche real, con heridas límites y quizás nuevas posibilidades. La mañana de Navidad amaneció luminosa, el sol filtrándose por las cortinas como una promesa. Me levé ligera, como si el peso de años enteros hubiera abandonado mis hombros mientras dormía. Preparé café y salí al pequeño patio trasero. El aire frío mordía suavemente la piel. El silencio por primera vez era una bendición y no un castigo. Años atrás, a esta hora, ya estaría esclavizada en la cocina preparando un desayuno exagerado para complacer a todos. Hoy, el día me pertenecía. La puerta se abrió suavemente detrás de mí. Era Mateo, también con su taza humeante. Buenos días, mamá. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hijo. ¿Dormiste bien? Se sentó a mi lado en el banco de piedra. Mejor de lo que imaginé, dadas las circunstancias. El vapor del café ascendía como un hilo tenue hacia el cielo claro. He estado pensando en todo lo de ayer, dijo finalmente, en lo que descubrí sobre Rebeca, pero también en cómo permití que te tratara durante años. La sinceridad en su voz tenía un filo suave como el desgarro de una venda arrancada por fin. Y yo supe que aunque aún quedaba camino por recorrer algo esencial, había cambiado para siempre en esta casa. Ya hablamos de eso, Mateo. No tienes que seguir disculpándote, murmuré sin dureza, solo cansancio. Pero él negó con la cabeza apretando la taza caliente entre las manos, como si el calor lo anclara a algo firme. No es solo una disculpa, mamá. Es una promesa. Una promesa de que desde hoy defenderé tu dignidad y tu derecho a ser tratada con respeto. No solo por Rebeca, sino por cualquiera. Sus palabras me atravesaron con una mezcla de ternura y dolor. De tanto caos, algo luminoso había brotado. Mi hijo había crecido por fin. Había elegido ver, elegir hablar. Y quiero que lo sepas, añadió mirando hacia el jardín iluminado por la luz suave de la mañana pase. Lo que pase con Rebeca, y conmigo tú siempre serás mi madre. Y siempre tendrás un lugar en mi vida. Gracias, hijo, respondí con sinceridad. Significa más de lo que imaginas. Mateo inhaló hondo antes de continuar. Y sobre Rebeca, he decidido darle una oportunidad para demostrar que quiere cambiar. No será sencillo y tomará tiempo reconstruir la confianza, pero creo que vale la pena intentarlo. Asentí suavemente. No era la decisión que yo habría elegido, pero era su matrimonio, su batalla. ¿Y cómo piensas hacerlo? Le dije que debe buscar ayuda profesional para sus problemas con el dinero y con esa obsesión por las apariencias. También que vamos a ir a terapia de pareja. Y sobre todo, que aceptará condiciones financieras estrictas. Me miró directamente sin parpadear. Y la condición más importante es esta: tendrá que demostrarte con hechos que te respeta como dueña de esta casa. Y como mi madre. El orgullo que sentí fue tan cálido que casi me dolió el pecho. Y ella aceptó sí, sin pelear. De hecho, parecía aliviada, como si por primera vez supiera exactamente qué se espera de ella. Creo que en el fondo Rebeca estaba tan perdida como todos nosotros, solo que lo disfrazaba con control y perfección. Es posible, concedí. La mayoría no somos completamente buenos o malos. Vivimos en un punto intermedio, luchando con nuestros demonios, intentando hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos. Mateo sonrió con cansancio. Muy filosófico para una mañana de Navidad. A mis 66 años respondí con un gesto cómplice. Se me permite ser filosófica de vez en cuando. Reímos juntos una risa suave, franca, y fue de algún modo mi primer regalo de Navidad. Entonces Rebeca se asomó en la puerta del patio como un animal asustado que no está seguro de si entrar o huir. Buenos días, dijo con voz suave. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Rebeca respondí sorprendida de escuchar mi voz libre de rencor.
¿Quieres sentarte con nosotros? Ella parpadeó como si no esperara esa invitación y tomó asiento en la silla más cercana sin invadir nuestro espacio. He estado pensando en lo que dijiste ayer, Aurora, sobre los límites, sobre el respeto. Y tenías toda la razón. Estuve tan enfocada en mis propias necesidades que nunca pensé en cómo mis actos te afectaban. Te traté como si estuvieras ahí para servirme, no como una persona con derechos y sentimientos. Su tono era sincero, sorprendentemente sincero. Aprecio que lo reconozcas, dije con serenidad. No espero que me perdones pronto, continuó, pero quiero que sepas que a partir de hoy respetaré tu hogar, tu tiempo y tus decisiones. Es un buen comienzo. Entonces sacó un sobre blanco de su bolsillo y me lo extendió. Sus manos temblaban. Esto es para ti. No es un regalo. Exactamente. Es un compromiso. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, una lista de responsabilidades, límites, promesas concretas. Contribuir a los gastos. Encargarse de tareas domésticas específicas. Avisar antes de planear eventos en la casa, respetar mis espacios y aceptar irse si no cumplía. Rebeca habló mientras yo leía. Lo escribí anoche. No son palabras bonitas, son acuerdos. Y si no los cumplo tendrás todo el derecho a pedirme que deje tu casa. La miré. Luego miré a Mateo. Vi esperanza, cautela y un atisbo de alivio. Gracias, Rebeca, dije al fin. Los acepto. Y esperaré que los cumplas. Ella dejó escapar un suspiro que parecía haber estado reteniendo desde hacía años. Y ya que hablamos de compromisos, añadí yo también tengo uno. Ambos me miraron. Me comprometo a expresar mis necesidades, a no quedarme callada, a respetar tu relación con Mateo, mientras tú respetes la mía con él. Y sí, me comprometo a darte la oportunidad de demostrar que puedes cambiar. Fue como abrir una ventana después de años de aire enrarecido. Rebeca bajó la cabeza. Sus ojos brillaban. Gracias, Aurora. No volveré a fallarte. El tiempo lo dirá, respondí con una honestidad que no buscaba herir, solo ser clara. Mateo respiró aliviado. Creo que este momento necesita otro café. ¿Quién quiere? Yo lo preparo, se ofreció Rebeca de inmediato. Y si lo hacemos juntas, propuse. Así puedes aprender cómo me gusta. Rebeca sonrió, pequeña pero sincera. Me encantaría. Mientras caminábamos a la cocina, el sol entraba por la ventana y calentaba las baldosas frías. Por un instante pensé en la versión de mí que existía solo 4 días antes, invisible en mi propia casa, tragándome el resentimiento. Y ahora, dueña de mi voz, de mis límites, de mi espacio. Había cruzado un umbral sin retorno. Pues mientras Rebeca seguía mis indicaciones paso a paso, pensé en cuántas mujeres como yo vivían vidas enteras en silencio, convertidas en sombras bajo el techo que ellas mismas habían construido. Quizá alguna leería algo como esto un día y entendería que aún no era tarde, que nunca es tarde, porque siempre hay un punto donde una mujer puede decir basta, puede reclamar su nombre, su voz, su dignidad. Aquella mañana de Navidad, mientras desayunábamos juntos, aún con cautela pero también con esperanza, entendí cuál había sido mi verdadero regalo. Mi libertad, mi visibilidad, mi propio poder recuperado. No sabía qué traería el futuro, si Rebeca cambiaría de verdad, si el matrimonio de Mateo sobreviviría, si aquellas promesas escritas se volverían actos. Pero de algo estaba completamente segura: yo había cambiado. Y ese cambio no tenía marcha atrás. Nunca más permitiría que nadie borrara mi presencia. Nunca más confundiría amor con servidumbre. Nunca más sacrificaría mi dignidad para sostener una paz falsa. Y en esa certeza encontré una paz profunda. Una paz que ninguna Navidad perfecta podría igualar. Porque había descubierto al fin que la perfección no está en las mesas impecables ni en las apariencias pulidas. Está en la verdad, en el valor,
en defender el propio valor incluso cuando tiemblan las manos. Y esa lo supe mientras el sol calentaba mi espalda, sería la lección que llevaría conmigo el resto de mi vida.